Unidos, de Thomas Jefferson. Es verdad que habla de nosotros el pueblo, es verdad que cita los derechos dados por Dios, pero es curiosa la definición que da de derechos. Los derechos que Dios nos ha dado son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nadie, ningún gobierno del mundo nos puede dar la felicidad. Demos gracias a Dios si no entorpece el que busquemos la felicidad según nuestra conciencia. Nuestras constituciones prometen todo. En algún caso, en alguna constitución española, incluso decía que los españoles iban a ser justos y benéficos. No hace falta que le diga que no hemos conseguido eso en más de 2 siglos. El tener una visión del ser humano como aparece en la Biblia ha implicado un cambio tremendo. Yo conozco perfectamente las luces y las sombras del sistema americano, pero lo cierto es que en más de 2 siglos no han tenido jamás una dictadura comunista, no han tenido jamás una dictadura militar, no han tenido jamás una dictadura fascista. Y la idea de la libertad, empezando por la libertad de conciencia, es algo que ha sido indiscutible, con presidentes mejores o peores. Lamentablemente no es el registro de nuestras naciones. Cuarto y último, y me parece enormemente importante. La reforma no solamente dio una visión distinta de la supremacía de la ley que no hemos conocido. La reforma no solamente contempló la ayuda al prójimo y la beneficencia de una manera digna y noble que generalmente nunca hemos practicado. La reforma no solamente advirtió de cómo el poder político puede ser despótico y por lo tanto tiene que estar dividido, vigilado y controlado, porque acabará siempre en tiranía, aunque la Constitución sea muy democrática. Nuestras historias lo demuestran trágicamente. Además, la reforma acabó con el nefasto concepto de pecados veniales. Y déjenme ponerles 2 ejemplos. La teología católica habla de 2 clases de pecados. Uno es el pecado mortal. Si mueres en pecado mortal, prepárate a pasar en el infierno el resto de la eternidad. Otro es el pecado venial, que es un pecado de menor importancia. Hay ceremonias o ritos que te borran el pecado venial sin necesidad de confesarte. Por ejemplo, santiguarte con agua bendita cuando entras en una iglesia borra los pecados veniales. Yo tuve un catedrático con el que colaboré en mi mocedad, que era del Opus Dei además, y que me decía que él al entrar siempre en una parroquia se santiguaba con agua bendita porque se llevaba los pecados veniales y a lo mejor arrastraba alguno mortal. Nunca supe si lo decía en serio o en broma, pero es verdad que los veniales, según la teología católica, desaparecen, entre otros ritos, por santiguarse con agua bendita. El problema es que entre esos pecados veniales está la mentira y el hurto. Y la mentira, no nos vamos a engañar, no tiene ninguna importancia en nuestra cultura. Por supuesto nos molesta cuando nos mienten, a veces incluso nos irrita mucho. Pero la mentira siempre lo contemplamos como un pecado casi de segunda, de tercera clase, no tiene mayor importancia. Eso es terrible para una sociedad. Llevo más de 30 años estudiando con auténtica fascinación la historia de Hispanoamérica. Es trágica en muchas ocasiones, es sublime y heroica en otras, siempre es fascinante. No he conseguido en más de 30 años encontrar el caso de un solo político cuya carrera terminara por mentir. Ni uno. Es más, siempre tengo la esperanza cuando voy a algún país que de pronto alguien levante la mano y diga no, en 1895 José Pérez Gómez vio cómo se terminaba su carrera porque mentía. No me he encontrado un solo caso, a lo mejor lo hay, pero yo en 3 décadas no he dado con él, en ningún país de Hispanoamérica. Es más, lo que siempre sucede es que seguimos votando a los políticos que nos mienten. Eso es terrible para una sociedad. Cuando una sociedad no se sustenta en la veracidad, en la solidez de la palabra dada, cuando incluso las más altas instituciones admitimos con cierta resignación que nos pueden mentir impunemente, eso es terrible para una sociedad. No sucede menos con el hurto. Para que no se ofendan ustedes pensando que esto es algo personal, déjenme hablarles de mi país de origen. En España, el hurto compite por la categoría de deporte nacional con la envidia y el fútbol. Y de hecho, para ser sinceros, yo no sé cuál de los 3 es practicado con más entusiasmo por los españoles.
La gente que llega a los hoteles se lleva las toallas, de manera casi sistemática. Yo no sé si piensan que es un servicio añadido del hotel, como el desayuno, pero se llevan las toallas. En los hoteles donde hay batas de baño, se llevan las batas de baño. En las clínicas, la gente que trabaja en las clínicas se lleva el algodón, las jeringuillas o las botellas de alcohol. La gente que trabaja en las oficinas se lleva papel o se lleva cartuchos de tinta. Y, por supuesto, todo el mundo considera que eso no tiene ninguna importancia. Es algo totalmente común. Claro, nadie piensa que igual que una enfermera o un médico se lleva un frasco de alcohol, que es lo que tiene por delante, o un empleado se lleva un cartucho de tinta para imprimir, si uno es alcalde y tiene delante un presupuesto en vez de un frasco de alcohol, te llevas lo que puedes del presupuesto. Y, por supuesto, si eres ministro o presidente, lo mismo, porque delante no tienes una estantería con frascos de alcohol. Tienes una serie de partidas del presupuesto que te puedes llevar con enorme tranquilidad. Y como no existe supremacía de la ley, sino la supremacía de la institución, no te va a pasar nada mientras estés conectado con el poder. En España es enormemente divertido. Mientras el político está en el poder, la policía no lo investiga nunca, los jueces nunca van a por él. El día que sale del poder le puede esperar una experiencia muy amarga. No siempre ni lejanamente, pero a veces una experiencia muy amarga. Hace años, en uno de mis programas de radio y televisión, yo estaba entrevistando a un actor español que es un gran actor, pero ocasionalmente se gana la vida con shows cómicos. Esa persona que se sube a un escenario y se pasa hablando 40 minutos y la gente se ríe. Y en uno de los shows era curioso porque estaba representando a un tipo de español. Y cuando terminaba la actuación, cuando terminaba el número, este personaje inclinaba piadosamente la cabeza, elevaba sus palabras en oración a Dios y le decía: Dios mío, no me des, pero ponme donde haya. Esta es una frase que nos hace reír y le encontramos el lado cómico, pero que marca trágicamente nuestras sociedades. Ni siquiera estamos esperando que Dios dé. Con que pueda colocarte donde hay alcohol, tú ya tienes el alcohol gratis en casa. Si vas a parar a un hotel, no te van a faltar toallas. Y, por supuesto, si eres político, a saber lo que vas a agarrar de la estantería del presupuesto. Eso es una auténtica maldición para nuestras naciones. Y es una clara muestra de lo que significa el hecho de que nuestras naciones no recuperaran los valores bíblicos que recuperó la Reforma y siguiéramos con los valores de la Contrarreforma hasta el día de hoy, cuando quizá la mayoría de la gente no sabe qué es la Reforma o la Contrarreforma, pero eso nos influye exactamente igual. De la misma manera que ustedes pueden desconocer el mecanismo por el que se puede producir una inundación, pero como venga la inundación te va a pillar igual. Conozcas o no conozcas el mecanismo, puedas explicar la geología de la inundación o no la puedas explicar. Estas son cuestiones que tienen que cambiar en nuestros países y efectivamente lo que queremos es construir una nueva sociedad. Tenemos que asumir el hecho de que la ley tiene la supremacía en las sociedades y no la institución. Y no hay persona alguna que se pueda colocar fuera de la supremacía de la ley. Tenemos que asumir que tenemos que ayudar y respaldar y apoyar a la gente que pasa necesidad, pero no convirtiéndolos en parásitos sociales para siempre, sino en gente que recupere el orgullo, la dignidad y la capacidad de mantenerse ellos y sus familias. Tenemos que llegar a una situación en la que efectivamente no nos fiemos ni esperemos que el poder va a solucionar las cosas, porque nunca lo soluciona. Con que las administre medio bien tenemos que estar muy agradecidos a Dios. Lo que tenemos es que saber mirar de manera desconfiada hacia aquellos que están en el poder para pedirles responsabilidad, porque sabemos que el pecado llama al pecado. Y sobre todo tenemos que hacer cambios en cuestiones como es la veracidad y el respeto a la propiedad ajena. Tenemos que aprender a llegar a conseguir en esta sociedad que cuando un evangélico diga blanco, todo el mundo sepa que indudablemente es blanco. Y que cuando dice negro, nadie dude que es negro. Y que la palabra de un evangélico sea una palabra de oro de ley. Y no esperen ustedes que su sociedad
se va a ver afectada si no es así. No lo esperen porque si realmente no se pueden fiar de ustedes en cosas sencillas, ¿por qué van a creer que esas cosas tan raras que dicen sobre la resurrección y la justificación y la redención tienen una base real? Dense cuenta de esto porque es esencial. Nuestra palabra tiene que ser una palabra de oro de ley. Y nuestro respeto por la propiedad de otros, por la propiedad ajena, tiene que ser también de oro de ley. El evangélico tiene que ser conocido como esa persona que en caso de que se encontrara una maleta con $1.000.000 correría inmediatamente a la autoridad para devolverla porque no se va a quedar con un céntimo que no sea suyo. Que no va a robar en absoluto lo que pertenece a los demás, que no les va a hurtar ni 5 minutos de su tiempo. Si realmente esto es algo que recuperamos para nosotros, que por primera vez empezamos a vivir en nuestra sociedad, que la sociedad que nos rodea puede ver, entonces el cambio es posible. Y es posible como fue posible hace 500 años. Cuando, por supuesto, nadie empezó a pensar que lo mejor era que las cosas fueran de mal en peor para que viniera Cristo pronto. No es algo que consuela mucho cuando estás muriéndote de hambre a la puerta de alguien, que de pronto alguien te abra la puerta y te diga, mire, muérase de hambre porque la sociedad va peor, y eso es que Cristo se acerca. Como dice Santiago, si evidentemente alguien pasa hambre, no le digáis, sáciate y caliéntate, dale de comer y cúbrelo. Y eso es algo tremendamente importante. Y en sus manos está marcar una diferencia como hace 500 años la marcó la Reforma. Ustedes pueden cambiar la sociedad si efectivamente empiezan a vivir de manera veraz. Ustedes pueden cambiar la sociedad si empiezan a respetar también la propiedad de otros. Ustedes pueden cambiar la sociedad si efectivamente se dan cuenta de que la supremacía no pertenece a los hombres y a la ley. Ustedes pueden cambiar la sociedad cuanto al necesitado lo pueden ayudar a colocarse sobre sus pies y caminar en vez de simplemente darle una tortilla de maíz. Y eso lo tienen que tener en cuenta. Déjenme que acabe con una experiencia muy reciente. Hace poco más de un mes estaba en otra república hermana de Hispanoamérica asistiendo a la conmemoración del 5º centenario de la Reforma. Y entre los actos que habían organizado y a los que me habían invitado para distintas cuestiones, había un concurso de historia de la Reforma. La gente que había ido pasando las eliminatorias, al final quedaban 7 finalistas, la verdad es que conocía extraordinariamente bien la Reforma. Habían estudiado mi libro del legado de la Reforma, pero en cualquiera de los casos yo me quedé sorprendido las preguntas del concurso y cómo contestaban. Sabían fechas, sabían libros, conocían episodios. Creo que el 95% de la gente que sale de un seminario no conoce así la Reforma y seguramente casi el 100% de la gente que sale de una facultad de historia. Pero lo que más me conmovió no fue eso, ni el hecho de que hubieran estudiado mi libro como si fuera un manual que había que aprender de cabo a rabo, ni el hecho de que conocieran las fechas de la Reforma, ni los acontecimientos, ni nada. Lo que más me emocionó fue cuando en el segundo o el tercer ejercicio, en que la gente tenía 2 minutos para explicar qué le había afectado más de la Reforma, una mujer, que por supuesto tenía tiempo de creyente, dijo que lo que más le había afectado era descubrir que el hurto le desagradaba a Dios. Y que de pronto había comprendido que lo que parecía normal, si tienes algo a mano, hombre, no te vas a llevar el automóvil del jefe, pero en fin, si hay el frasco de alcohol, la toalla, etcétera, te lo puedes llevar, había descubierto que era algo que le desagradaba a Dios. Y llorando delante de un teatro lleno de gente que asistía a ese concurso, dijo que se había comprometido con Dios en no hurtar jamás nada más en su trabajo. Es una de esas experiencias en las que uno dice, verdaderamente ha merecido la pena escribir un libro. Si ustedes consiguen que la gente que les rodea, que sus compatriotas, que sus paisanos, en un momento determinado comprendan lo importante de la verdad, comprendan lo importante de la supremacía de la ley, comprendan lo importante del trabajo digno,
comprendan lo importante de la educación, comprendan lo importante de respetar la propiedad de todos, ustedes van a ver cómo esta sociedad cambia. Muchas gracias.